Por lo tanto, los dos objetivos de esta clase, primero sería reconocer las características de la sinapsis eléctrica y química. Nos vamos a enfocar en ese tipo de sinapsis, porque hay más, de acuerdo al contacto, pero eso no lo preguntan, sí preguntan sobre la química principalmente. Y el segundo objetivo sería identificar los efectos de algunas drogas en la sinapsis química, porque como vamos a ver, las drogas afectan únicamente a la sinapsis química. Recuerden preguntar cualquier duda que tengan o algo que no se entienda para repetirlo, etc. Entonces, recordando un poco de lo que habíamos visto la semana anterior, recuerden que el sistema nervioso, tanto central como periférico, está compuesto por gran cantidad de neuronas, muchos millones, ¿cierto? Billones de neuronas, y que son la unidad estructural y funcional del sistema nervioso. Estructural porque lo componen y funcional porque son las que permiten que el sistema nervioso tenga distintas funciones. Además, recordar que las neuronas se comunican entre ellas, se unen, ¿cierto? Unas con otras. Bueno, en realidad esto muestra tres, pero este dibujo debería estar como multiplicado por 1.000.000, millones que están conectadas en el mismo momento, enviando señales, ¿cierto? Entre una y otra, ya sea para activar, para regular o para inhibir. Entonces, esas son las formas en que una neurona funciona con otra. Y esta forma en que se regulan, se activan o se inhiben, se llama sinapsis. Oh, por primera vez el GIF funciona. Aquí podemos ver muchísimas neuronas conectadas, ¿cierto? Y esta descarga eléctrica está viajando por una, pasándose a otra, y así después sucesivamente. Entonces, la sinapsis, como definición, tenemos que es la comunicación entre dos o más neuronas. Siempre va a ser entre más de dos, porque en realidad sería poco probable, o sea, a menos que fuera en algo muy específico, como, no sé, por ejemplo, conectando cuando hay un arco reflejo, que a veces son pocas neuronas, ahí podría ser, pero por lo general son muchas neuronas que están conectadas, sobre todo cuando hablamos de cerebro, en la médula espinal, ¿cierto? Muchas neuronas conectadas unas con otras. Y se comunican entre ellas. ¿Y de qué manera se comunican? A través del impulso nervioso que se pasa de una hacia otra. Esa es la idea de la sinapsis. Y además tenemos que, aquí aparecen dos nuevos nombres que le podemos colocar a las neuronas. Cuando una neurona envía, ¿cierto?, este mensaje, se llama neurona presináptica, y la que recibe el mensaje se llama postsináptica. Entonces, una que envía el mensaje y una que recibe. Y podría ser también que la que recibió el mensaje ahora podría enviar el mensaje también. Entonces, pueden ir cambiando el rol de acuerdo a la función que le corresponda en ese momento. Entonces, eso con respecto a la definición de sinapsis. Entonces, comunicación entre neuronas. Y tenemos que la sinapsis puede ser de varios tipos. Por ejemplo, de acuerdo al lugar de contacto, algunas se pueden unir con lo más típico, el axón terminal, con las dendritas, o podría ser el axón con el soma, o el axón con axón. Son por contacto, o sea, depende en qué parte se están tocando las neuronas y están enviando el mensaje, va a ser por contacto. Pero la que sí les van a preguntar, y siempre aparece por lo menos una pregunta de sinapsis, si no es como sinapsis sola, es referido a las drogas, que igual es sinapsis, es de acuerdo al tipo de transmisión. O sea, de qué manera se envían el mensaje unas neuronas con otras. Y en eso es lo que vamos a profundizar. Tenemos la sinapsis eléctrica y tenemos la sinapsis química, de acuerdo al tipo de transmisión. Voy a apagar la cámara porque tengo el internet muy inestable, entonces para no tener el problema de pegarme. Ya. Entonces, esta información, como les decía, según el tipo de transmisión. Comenzamos primero con la sinapsis eléctrica. Aquí tenemos una definición y un esquema tipo, ¿cierto? Que alusivo a la sinapsis. Fíjense primero en la figura. Aquí aparece una letra A, una letra B, claro, porque esta sería la A, sería la neurona presináptica,
y la B sería la neurona postsináptica. O sea, esta envió el mensaje, esta lo recibió. Fíjense, hay distintos componentes. Bueno, claramente tiene que haber mitocondrias, porque las mitocondrias entregan energía para que esta información eléctrica pueda viajar, así que por eso aquí aparece explícita la mitocondria. Y algo característico en este tipo de sinapsis es que, fíjense, las neuronas están muy, muy, muy cerca. Casi no existe una separación entre ellas. Claro, aquí se ve una pequeña separación, pero que en algunos casos podría no existir. O sea, muy, muy juntas, muy cercanas, un contacto muy estrecho. Y además, si se fijan en la figura, hay aquí unos canales, estos son proteínas, un conjunto de proteínas que forman un tipo de tubo que se llama conexón. Entonces, ¿qué ocurre aquí? La señal, la información, iones, ¿cierto? Viajan a través de estos conexones. Entonces, y otra característica, no sé si se dan cuenta en la imagen, la flecha va para abajo y va para arriba. Entonces, esta neurona le puede mandar una señal, ¿cierto?, a la postsináptica, pero la postsináptica se puede convertir en presináptica y también enviarle un mensaje a la otra. Entonces, aquí hay dos direcciones de información, hacia una y hacia la otra. Entonces, si vamos a la descripción que aparece aquí, vemos que en la sinapsis eléctrica, estos procesos de enviar información, ¿cierto?, es continuo, está siempre ocurriendo. Le envía un mensaje a esta, la otra le envía un mensaje. Le envía un mensaje a esta, la otra también le envía un mensaje. Es continuo. Casi por decirlo así, entre comillas, como que no se detiene, es constante. Todo el tiempo ocurre, no se detiene, no hay ningún momento o ningún milisegundo que perder, siempre está ocurriendo. Ya les decía que el espacio es muy pequeñito entre ellas, casi inexistente en algunos casos, y se conectan a través de estas proteínas, ¿cierto?, que permiten el paso de los iones, que básicamente serían las descargas eléctricas de un lado a otro. Siempre este tipo de sinapsis es muy, muy rápida, y no ocupa ningún tipo de neurotransmisor. O sea, ocupa solamente esta descarga eléctrica de los iones que van pasando por aquí. Este tipo de sinapsis es muy importante, sobre todo para organismos inferiores. Por ejemplo, insectos u otros organismos más pequeños tienen solamente sinapsis eléctricas, que van ocurriendo todo el tiempo, o sea, continuas. Pero en nosotros, organismos superiores, esta sinapsis se encuentra en órganos que requieren una rápida comunicación y estar constantemente activándose. Por ejemplo, el corazón. En el corazón hay sinapsis eléctrica. El corazón nunca se detiene, ¿cierto? Está siempre latiendo, entonces requiere una comunicación constante entre sus componentes. También hay componentes neuronales y células musculares. Entonces siempre está ocurriendo este flujo de información. Entonces, sinapsis eléctrica. También en el hígado hay ciertas conexiones eléctricas y en algunos lugares del cerebro también hay sinapsis eléctricas, pero ahí en el cerebro lo que más abunda es la química, pero hay sectores con eléctrica. Entonces, siempre que se requiera una información o un paso de información rápida, va a existir una sinapsis eléctrica. Lo otro que quería mencionar, que no se me olvide, sí lo dije, pero igual lo repito, acá las neuronas pueden ir cambiando de rol, esta puede ser pre, esta post, y después esta puede ser pre y la otra post. O sea, siempre pueden cambiar de rol porque se están estimulando constantemente. Ya no me acordé de lo otro. Y este tipo de sinapsis siempre es excitatoria, siempre va a estar activando neuronas. Nunca va a haber un mensaje de detenerse, de frenar, de inhibir. Siempre de estimular o excitar. Esa es la característica también de este tipo de sinapsis. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta? Profe, Profe, tengo una... Dígame. Dale, Jacob. la función de la mitocondria es para suministrar energía a las proteínas, ¿cierto? Suministrar energía, ¿cierto? Sí, o sea, en el caso de las proteínas, claro, y a la neurona en sí, a los procesos que están ocurriendo de viaje de información. Sí. Ya, profe, muchas gracias. De nada. Vicente. Profe, el conexón, que es la unión por proteínas tubulares, también se le conoce pues de tipo de unión gap. Sí, eso. Otro nombre es, también se llama uniones GAP, sí, así como la marca de ropa, GAP, estas también serían uniones GAP, que están aquí ocurriendo para intercambio, sí, conexón o uniones GAP, eso es. Entonces, en resumen,
sinapsis eléctrica muy Profe rápida. Andrés. Sí, dígame. Parece que no lo dijo. ¿Pero es bidireccional o no? O sea, no lo dije explícitamente, como el mensaje pasa ¿cierto? De arriba a abajo y de abajo a arriba, el tipo de información es bidireccional. Gracias, Carolina, por la acotación. Bidireccional porque tiene ambos sentidos, o sea, pasa de la presináptica a la post, y como les decía, después la post se puede convertir en presináptica y enviarle un mensaje a la que era pre, que ahora sería post. Entonces, bidireccional la forma en que se envía la Ah, le información. dijo con otro nombre. Sí, le dije con otro nombre, claro. Pero gracias por la acotación. Entonces, en resumen, una sinapsis muy rápida, hay flujo iónico entre las neuronas, muy cercanas entre ellas, y procesos continuos, o sea, nunca se detienen, y además siempre tiene un objetivo excitador o activador, o sea, estar estimulando a las neuronas, no detenerse, continuar funcionando constantemente. Típico ejemplo, el corazón. Ese es como el ejemplo que tienen que tener siempre claro. Porque, no sé si lo había mencionado, pero lo menciono ahora, si no lo dije, la sinapsis puede ocurrir entre neuronas, ¿cierto? Neurona a neurona, pero también puede ocurrir entre una neurona y una célula muscular, ya sea célula muscular cardíaca, célula muscular de una glándula, tejido liso, o célula muscular esquelética. Entonces, la sinapsis ocurre entre neuronas y células musculares también. Y esos dos tipos de células se llaman células excitables, o sea, que tienen la capacidad de recibir un estímulo y reaccionar ante un estímulo. Células excitables, las neuronas y las musculares. Ya, entonces, continuamos. Esto es la eléctrica. La que tiene un poco más de complejidad, claramente, y la que sí o sí les va a aparecer una pregunta, como les digo, es la sinapsis química. Tiene mucha más complejidad. Ahí me fue la diapositiva. Ahí está. Vean la imagen, si se dan cuenta, respecto a la anterior, hay varias diferencias. De hecho, aquí aparecen muchos numeritos indicando distintos componentes. Entonces, esta sinapsis es un poco más, entre comillas, más elaborada. Podríamos decir que incluso evolutivamente es un poco más avanzada por la cantidad de componentes que utiliza, la cantidad de sustancias que están ahí participando. Si se dan cuenta, la neurona presináptica, con letra A, está mucho más separada de la postsináptica versus la que veíamos anteriormente, ¿sí? Aquí hay una gran separación, una gran separación. Y a esta separación que está aquí, a este espacio que aparecería con el número 4, este espacio se llama hendidura sináptica, o con H, hendidura sináptica, o también espacio sináptico, literal, espacio. El espacio que está aquí, espacio o hendidura sináptica. Tiene que existir, tiene que haber un espacio. Es obligatorio que esté esta separación. Eso tendríamos aquí. Claramente igual hay mitocondrias, porque tienen que aportar energía siempre. Recuerden que, como hablábamos el lunes, una especialización que tiene la neurona es tener muchas mitocondrias para todos sus procesos, tener mucha energía, mucho ATP. Entonces, claramente va a haber mitocondria aquí. Tenemos que la presináptica, que sería la letra A, tiene un componente aquí que se llaman vesículas. Vesículas son así como las vesículas que produce el aparato de Golgi. De hecho, son producidas por el aparato de Golgi. Y dentro hay neurotransmisores. Entonces aquí aparece una molécula que no está en la eléctrica, que son los neurotransmisores. ¿Qué más tenemos? Tenemos que la postsináptica, que está aquí abajo con letra B, tiene unas estructuras aquí con color azul, que son los receptores. Receptores que reciben, captan a los neurotransmisores. Aquí vemos en el número 5 que el receptor se está uniendo con el neurotransmisor. Entonces, esas son algunas de las características más destacables. ¿Qué más tenemos en la imagen? Aquí en el número 7 aparece muy parecida a la con color azul, o sea, número 7, número 6, digo, 6, muy parecido a las que tienen color azul, pero estos son canales para el calcio. O sea, en este tipo de sinapsis también va a haber otro participante que es el calcio, el ion calcio. Y por último, de lo relevante de esta imagen, aquí con color fucsia creo que es, en el número 8, vemos que aparece una estructura que muestra hacia adentro acá,
Bueno, que estos serían proteínas que recaptan los neurotransmisores. O sea, estos que están aquí dando vueltas no se pueden quedar para siempre aquí. Entonces estas proteínas los van a estar tomando y lo van a estar devolviendo a su espacio o bien destruyéndolos, dependiendo el tipo de neurona que sea. Estos neurotransmisores, para que no sigan aquí, tienen que volver a su lugar de origen, a guardarse aquí en las vesículas, o bien tienen que ser degradados. Son las dos opciones o las principales opciones que ¿Profe? digan. ¿Cuál era el 3? El 3 es... el 3 no lo nombré, porque, bueno, sí, pero el 3, pensé que me podrían preguntar, es un autorreceptor, pero que no es relevante, pero igual lo voy a explicar para que no quede con la duda. Es un autorreceptor. ¿Qué quiere decir eso? Si la neurona presináptica está liberando muy pocos neurotransmisores, o bien está liberando muchos, a través de un propio receptor puede autoestimularse y liberar más o liberar menos. Eso es autorreceptor. Como del feedback. Una cosa así, claro, exacto. Solo que sería acá directamente en la neurona. Autorreceptor. Por eso no lo nombré, para no meter más conceptos, pero bien. Ya. Una característica que tenemos, aparte de todos los componentes que se nombraron, que ya se dan cuenta son muchos más versus la eléctrica, acá siempre la presináptica va a ser presináptica y la postsináptica va a ser postsináptica en esta unión o en esta sinapsis, entre ellas dos. O sea, siempre acá la pre va a ser pre en este contexto y la post va a ser post. La post nunca le puede enviar un mensaje a la pre, solamente la pre le puede enviar un mensaje a la post. O sea, el mensaje va de A a B. Siempre va a ser así. Probablemente la A recibió un mensaje anterior, pero en este ejemplo, la A solamente le puede enviar mensaje a la B. Por lo tanto, este tipo de sinapsis es unidireccional, de presináptica a postsináptica, unidireccional, una dirección. Esa es una gran característica de este tipo de sinapsis. Otra característica importante que ya la mencioné, pero la vuelvo a decir, aquí aparece con negrita, aparecen los neurotransmisores, que son de distinta naturaleza química, pero la mayoría en relación con las proteínas, y estos tienen algún tipo de mensaje. El mensaje puede ser activar a la postsináptica, inhibir a la postsináptica, regular a la postsináptica. Siempre tienen ese tipo de mensaje. Y dependiendo de lo que lleven, a esta le va a ocurrir algo, que se detenga, que se active, o que funcione de una manera más rápida o más lenta, dependiendo de lo que estaba haciendo. Entonces, eso sería en general respecto a los dos tipos de sinapsis. Recomiendo estudiarse con varios detalles la química, porque es la típica que aparece. La eléctrica difícil, porque si se dan cuenta, no es como, tiene pocos componentes, voy atrás, pocos componentes y es como más fácil de deducir. Entonces, claramente al DEMRA le conviene preguntar lo más difícil y pregunta la química. Cuando ¿Profe? es que la pregunta, dígame. Consulta, dijo Sí. que el impulso nervioso era unidireccional o bidireccional. No el impulso nervioso, sino la forma de comunicarse. La comunicación, la sinapsis aquí es unidireccional, de la No. presináptica a la post. Ya. Sí. En la sinapsis química entonces era unidireccional. Sí. Y en la Eléctrica es bidireccional. bidireccional, claro. La A le Pero puede mandar, ¿sí? El impulso. Pero el impulso nervioso ¿Sí? en ambos es Ya, sí. unidireccional. Sí, yo les decía, Como la característica del claro, impulso nervioso. sí, yo les decía que el impulso nervioso es bidireccional, o sea, nos Ya. sigamos inventando que ocurriera aquí, va a avanzar para allá y para acá. Pero la única dirección útil es la que apunta hacia donde están los neurotransmisores. O sea, bueno, volviendo a este monito, aquí. Aquí sería útil. Si viaja para arriba no sirve, pero si viaja para acá, este es el que sirve. Entonces esa es la idea de bidireccional, que va hacia ambas direcciones, pero solamente una dirección es la útil, que es la dirección final de la neurona hacia los neurotransmisores. ¿Sí? Esa es la idea. Sí. Por eso a veces les decía, de nada, por eso a veces puede aparecer que el impulso es uni, porque uni se referiría a que es una la dirección útil solamente, la que va hacia los neurotransmisores. Ya. Entonces, ¿más preguntas respecto a... Díganme. Una consulta, ¿Sí? ¿en la neurona presináptica ocurre un cambio de eléctrico o un cambio iónico, no? Sí, en la presináptica lo que ocurrió primero fue el impulso nervioso. Ella recibe un impulso nervioso. Entonces, cuando recibe un impulso nervioso, ella libera neurotransmisores
y se los envía a la postsináptica, y ahí podría ser que la post le ocurra un impulso nervioso o no le ocurra un impulso nervioso. Siempre esa va a ser la idea. Es la forma en que se transmite o no se transmite el impulso nervioso. Pero en ese caso ocurre un cambio del ejemplo de menos a más, ¿o no? La neurona pre. O sea, a ella le ocurre lo mismo que hablamos la semana pasada, que el sodio entra, ¿cierto? Se va cambiando, y ese impulso, ese que hablábamos, que va ocurriendo en el axón, sigue ocurriendo hasta acá, y hasta aquí llega. Aquí, por ejemplo, supongamos aquí, imaginemos que está entrando sodio, y después va a salir el potasio. O sea, cuando ocurría la despolarización y la repolarización. Eso va ocurriendo hasta aquí. Y cuando llega aquí, ese impulso nervioso es donde ocurre como la magia de la sinapsis química, que lo vamos a ver de ahí. Entonces, sí, el impulso va viajando y llega hasta aquí. Esta es como la idea donde llega. No sé si se entiende la explicación. Sí, profe, muchas Ya, gracias. de nada. Y aquí tenemos, ay no coloqué el monito, voy a volver adelante un poquito. No coloqué el dibujo, rayos. Ya, entonces lo voy a explicar con este mismo, pensé que había colocado un dibujo. Bueno, pero veamos lo que pasa. Ya, esta imagen me sirve igual. Les decía que el impulso nervioso viene aquí, ¿cierto? Viajando, aquí entrando sodio, después saliendo el potasio, entrando el sodio, saliendo el potasio, entrando el sodio, saliendo el potasio, etcétera, impulso nervioso. Y cuando el impulso nervioso llega a este lugar donde está la proteína que es para el calcio, esta proteína para este canal de calcio es voltaje dependiente, igual que los canales de sodio y potasio que hablábamos la semana pasada que estaban cerrados. Este canal de calcio es voltaje dependiente. Entonces, cuando el impulso nervioso que viene por aquí está viajando, llega aquí, voy a intentar dibujar, perdónenme si dibujo muy mal, mi pulseo horrible. Si el calcio está afuera, ahí está, calcio más, bueno, es 2 más, pero si hago un 2 no me va a quedar. El calcio está afuera, y cuando el impulso que viene viajando, que se fuera el impulso, contacta con la proteína que está aquí, el calcio tiene el chance de ingresar, porque se activa el canal, entonces el calcio empieza a entrar. Entra el calcio, entra el calcio, entra el calcio, entra el calcio. Y el calcio tiene una función única en la sinapsis, ya sea dentro del músculo o en las neuronas, porque el calcio, por decirlo así, estimula la liberación de los neurotransmisores. Esta neurona tiene sus vesículas con neurotransmisores, están producidos o se están produciendo, pero no pueden salir, no pueden llegar y salir, o sea, tienen que tener una señal. Y la señal para poder salir, por decirlo así, es que el calcio ingrese a través de una serie de reacciones que eso no lo vamos a ver ahora y tampoco se lo van a preguntar acá, pero sí lo van a ver en la universidad, una serie de reacciones con muchos mediadores químicos, etcétera, etcétera, etcétera. Cuento corto, el calcio estimula que estas vesículas que tienen neurotransmisor viajen a la parte final del botón que está aquí, botón presináptico, y liberen el neurotransmisor, los neurotransmisores. O sea, el calcio cumple un rol fundamental al permitir la liberación de los neurotransmisores. De esta manera, los neurotransmisores difunden, viajan a través del espacio sináptico, llegan al neurotransmisor y le entregan el mensaje. Que el mensaje, como les decía, podría ser que ocurra un impulso nervioso en esta neurona, o que no ocurra un impulso nervioso, o bien que ocurra una regulación de la función. Entonces, esa es la idea de la sinapsis química. Entonces, aquí un componente fundamental para que se liberen los neurotransmisores es el calcio. Voy a ver el chat y una pregunta. El calcio permite... más que, a ver, el calcio no. El que crea los neurotransmisores es el retículo rugoso, el RER, que habíamos dicho que las neuronas se llaman cuerpos o corpúsculos de Nissl. Y el aparato de Golgi las guarda y las está secretando. Pero el calcio lo que hace es que estas vesículas se liberen. O sea, antes que el calcio entrara, las vesículas ya se estaban creando, se estaban formando. Siempre la neurona está generando neurotransmisores, tiene que tener distintos tipos, porque una neurona libera distintos tipos de neurotransmisores, entonces están ahí. Pero para que esos neurotransmisores y el correcto sea liberado, tiene que entrar el calcio. Si no entra el calcio, no se libera. Tiene que estar ahí. Entonces,
Esa es la idea de cómo funciona el calcio, sí. Entonces esa es la respuesta. Y lo otro que iba a decir, esto es súper importante lo del calcio, así que traten de grabárselo porque típica pregunta, o sea, no sé si el año pasado apareció, pero años anteriores siempre aparece, preguntan qué pasa si el calcio no entra. O sea, es como, si el calcio disminuye a la mitad, ¿qué va a pasar? Entonces siempre la respuesta va a ser que el neurotransmisor se secreta menos. O si el calcio aumenta, entonces se secreta más neurotransmisor. Si no hay calcio, no se secreta. Si el calcio se reemplaza por magnesio, no se libera neurotransmisor. Siempre las preguntas con sinapsis química que involucren el calcio van a ser de ese tipo. ¿Qué pasa cuando el calcio para y tal cosa? Entonces, para que cuando lo estudien, eso lo marquen con asterisco porque, como les digo, en muchas PSUs ha aparecido siempre la misma pregunta. Entonces, eso es como una pregunta Profe Andrés, favorita. Dígame. luego de que llegan los neurotransmisores a la neurona postsináptica, después de eso, ¿qué pasa? ¿Se degradan en la neurona postsináptica o todos se recapturan en la pre? Generalmente, no, una vez que se unen, tienen que recapturarse, o sea, guardarse o bien degradarse. Todo depende del tipo de neurotransmisores. Algunos tienen siempre la única opción de ser degradados y otros pueden ser recapturados. Pero sea cual sea el caso, no pueden permanecer aquí, porque si permanecen aquí, van a seguir estimulando o van a seguir inhibiendo a la postsináptica y eso ya conduciría a un estado no normal, no sano, y hay un problema. Que sería, por ejemplo, lo que hacen las drogas, que cambian la forma de funcionar de las neuronas. ¿Sí? Entonces, esa sería la explicación. Los neurotransmisores. ¿Profe? ¿Sí? ¿Sí? ¿Los neurotransmisores pueden transmitir mensajes más específicos o es siempre como activarse, no activarse? Es que el activar o no activar sí va a ser un mensaje específico porque dependiendo de qué neurona esté activando o no activando o inactivando, va a ser lo que va a ocurrir. Por ejemplo, hay un neurotransmisor que es activador casi siempre, porque en realidad lo otro loco es que dependiendo de qué parte del sistema nervioso o qué componente, si es músculo, glándula, etcétera, a veces un neurotransmisor puede tener todas las funciones. Puede ser estimulador aquí, por ejemplo, la acetilcolina estimula el músculo, pero en el cerebro es inhibidora. Entonces, los neurotransmisores tienen más de una función. Pero, entonces, si, por ejemplo, el glutamato, que es activador, se libera, las neuronas van a estar transmitiendo impulso nervioso y nosotros podemos hacer actividades comunes y corrientes como movernos, tener una percepción del entorno, la memoria, por ejemplo, coordinación motora, todo bien, porque se está generando impulso nervioso gracias a que el glutamato se está liberando y está permitiendo que la postsináptica se active. Pero, por ejemplo, cuando actúa el alcohol que se bebe, ¿cierto? De cualquier forma que sea, que es una droga, el alcohol impide que se libere el glutamato. Y estamos diciendo que el glutamato es activador. Por eso la persona que está ebria o está bebiendo alcohol pierde la coordinación motriz, pierde a veces la percepción de su entorno, la toma de decisiones y todo eso, porque sus neuronas no están mandando el mensaje de activar, porque no se libera el glutamato. Entonces, sí es un mensaje específico porque permite que, o sea, a pesar de que se viera como muy general, es específico a las neuronas que afecta porque permite que funcionemos de manera correcta en todos los aspectos de la vida. Cuándo una tiene que inhibirse, cuándo una tiene que excitarse, etc. No sé si se entiende la respuesta. Creo que sí. Ya, ya. Entonces eso con la sinapsis química. Y la sinapsis química, como les decía, bueno, voy a ver el chat, una pregunta. Cuando hablamos de vida... Sí, cuando hablamos de las vías aferentes y eferentes, ahí tenemos un ejemplo de sinapsis química, porque la neurona aferente va a enviar un mensaje, ¿cierto? A la neurona que está al medio, la integradora o interneurona, y el mensaje va a ser a través de neurotransmisores, y después la interneurona va a mandar un mensaje a la eferente a través de neurotransmisores, por lo tanto, sí, sería un mensaje de tipo químico. No sería eléctrica, sería químico, porque va de una neurona a la otra. Por ejemplo, la interneurona, a ver, voy a abrir la imagen atrás por si acaso. La interneurona no podría mandarle un mensaje a la aferente,
la interneurona solamente le va a mandar un mensaje a la eferente, entonces sinapsis química en todo esto, siempre así. Y la neurona motora, después también sinapsis química al músculo, si es que fuera, el efector fuera un músculo en este caso. Esa es la idea. Ya, entonces ahí tenemos las características de la sinapsis química. ¿Profe? Dígame. O sea que la sinapsis química puede haber una interneurona. Y muchas interneuronas dependiendo del contexto. Porque a veces, Ya, pero aparece una la interneurona. aferente ¿Ya? ¿La sigue aferente? siendo la presináptica y la post es O sea, la sí, eferente. claro, por lo general, pero ¿qué pasa si antes había otra neurona, por ejemplo, en el receptor que activó a la aferente? Entonces también la aferente sería, en ese caso, sería primero post y después sería pre, pero va a ser, voy a volver atrás. Por ejemplo, ay, se me fue la imagen. Si esta fuera la presináptica, esta va a ser la post, pero después esta va a ser pre y esta va a ser post, pero cuando se une con esta. Entonces, cuando yo digo que no cambian el rol, es que si esta es pre, siempre va a ser pre y esta post en esta sinapsis, aquí, en el contexto específico de ellas dos. Pero de cuando a ella le toca mandar el mensaje a otra, ahora ella va a ser pre y la otra va a ser post, en ese contexto específico. Entonces, Ya. pueden cambiar de rol, pero cuando cambian de sinapsis con otra neurona. En el caso de acá, no puede cambiar de rol, que esta le manda un mensaje a esa. Entonces, a eso me refiero. En cambio, cuando hablábamos de la eléctrica, estas están cambiando de pre a post constantemente, pre, post, y van cambiando las dos. Entonces, esa es como la idea. Entonces, como les decía, mucho énfasis a la sinapsis química por todos los componentes. Basta con que recuerden que el calcio es un componente fundamental para liberar los neurotransmisores. También recordar que los neurotransmisores pueden dar sobre todo mensajes de inhibir o activar a la otra neurona y que viajan por aquí. Y eso faltó decir. Y debido a que aquí hay un espacio entre ambas neuronas y que el neurotransmisor viaja de la pre a la post, se dice que esta sinapsis, entre comillas, es un poco más lenta que la eléctrica. O sea, hablando de milisegundos, o sea, eso es la nada misma, pero sí en tiempo, la otra es más rápida y esta es un poquito más lenta, porque aquí hay lo que se llama retardo sináptico. Retardo quiere decir que lo que demora el neurotransmisor en salir, viajar y llegar al receptor, eso es el retardo sináptico, que demora, pero como dije, milisegundos. O sea, esto es igual, es súper eficiente y muy rápido, pero comparado a la eléctrica es un poquito más lento, pero hablando de milisegundos. O sea, eso no, prácticamente es nada. Díganme. No sé si lo preguntan, pero delante dijo que nos podían decir qué pasa si entra magnesio. Claro, si lo he ¿El visto. magnesio tiene alguna función en la sinapsis? No tiene función en la sinapsis. Por eso, es que algunas preguntas, en vez de decirle que hay menos calcio, cambian. Así como uno dice, pero el magnesio igual es 2 más, como el calcio, es un ion positivo. Entonces puede decir como, debería ser lo mismo, pero no pasa. Tiene que ser calcio. Si no es calcio, no. Y aparte que el magnesio, no sé, yendo un poco más allá, tiene función en la fotosíntesis, no en la sinapsis. Entonces, es como para confundirles. Ese es como la idea, un distractor. Tenemos que la sinapsis química, como les decía, se divide en dos principales. Si es excitatoria, esto es la principal actividad. Vemos aquí, no sé si se ve bien la figura, pero acá tenemos lo mismo anterior. Aquí tenemos la presináptica y acá está la postsináptica. Si es excitatoria, la sinapsis química, siempre lo que va a hacer en la neurona postsináptica es estimularla, activarla, excitarla. O sea que en ella ocurra un impulso nervioso, o sea que continúe con esta transmisión de información. Aquí si ampliamos la imagen, aquí tenemos, por lo tanto, lo que le va a pasar a la postsináptica es que se le van a abrir los canales de sodio, ¿cierto? Y acá serían dependientes del neurotransmisor. Aquí fíjense, se unió el neurotransmisor y este neurotransmisor hizo que se abrieran los canales de sodio y el sodio entra. Por lo tanto, la neurona postsináptica, que estaba tranquila en reposo, ahora se va a despolarizar, o sea, va a comenzar el proceso de impulso nervioso. Esto es la sinapsis excitatoria. Activa a la neurona postsináptica, la despierta, la estimula o la excita, que son todos sinónimos. Entonces, esa es la excitatoria. Y como les comentaba con la pregunta que hizo Vicente hace un rato, un ejemplo podría ser aquí el glutamato,
que es un neurotransmisor excitatorio. Entonces, cuando él se conecta, hace que la neurona se excite y se despolarice, y ocurra impulso nervioso. O también la acetilcolina en el músculo también hace que el célula muscular se excite, entonces se despolariza, y por lo tanto hay contracción muscular. Entonces, siempre excitatoria lleva a que la siguiente neurona, o sea, la postsináptica, se excite, se estimule, y ocurra en ella un impulso nervioso. ¿De qué manera? Entrando el sodio a la neurona postsináptica. ¿Sí? Ya. ¿Preguntas, dudas aquí? ¿No? Ya. Y por el contrario, voy a ver el chat. La eléctrica únicamente es excitatoria. Sí, porque la eléctrica, recuerden que dijimos que están fluyendo distintos iones. Entonces, lo que pasa en la eléctrica es que una le está enviando iones positivos a una, y la otra después le devuelve iones positivos, y está constantemente pasándose cargas positivas. Entonces, se están despolarizando constantemente. Por eso se dice que siempre es excitatoria, y no hay ningún tipo de inhibición, y tampoco se detiene. Entonces, tiene que estar así. Y no tiene receptores porque tiene esos conexones o uniones gap que están siempre abiertas, son como un tubo, como les decía. Entonces estas cargas están fluyendo de manera constante, bidireccionalmente. Entonces una activó a la otra, y después la otra a la otra, y la otra a la otra, y así constantemente. Luego, bueno, aquí vemos un gráfico. Cuando veíamos el gráfico la semana pasada, cuando decíamos que cuando hay impulso nervioso, ¿cierto?, o despolarización, la carga de negativa pasa a positiva. Entonces claramente en la postsináptica va a aumentar, ¿cierto?, su carga interna a positiva, ¿cierto?, que se está despolarizando. Por eso el gráfico. No sé si alguna vez, no creo que aparezca, pero antiguamente va a ser colocado en estos gráficos. Si le apareciera esto, ustedes tienen que interpretarlo. Si está pasando de negativo a positivo, a pesar de que aquí no aparece el número positivo, hay que decir que se está despolarizando, o sea, excitando la neurona postsináptica. En cambio, cuando es inhibitoria, pasa todo lo contrario. Acá, el neurotransmisor lo que quiere hacer es que la neurona postsináptica no se excite, sino que se inhiba, que se frene, que se detenga, que no le ocurra impulso nervioso. Entonces, si ampliamos la imagen, aquí vemos la presináptica, ¿cierto?, enviando neurotransmisor. Por ejemplo, un típico neurotransmisor inhibitorio es el GABA, G-A-B, B de burro, B y A, GABA. Es un tipo de neurotransmisor inhibitorio, GABA. Cuando él se une, por ejemplo, tiene dos opciones: hacer que la proteína de la postsináptica que estaba cerrada se abra, y que el cloro, recuerden que el cloro estaba afuera, ese día me preguntaban, ¿y el cloro qué función cumple? Bueno, ahora sí el cloro puede tener mucha función, y el cloro ingresa a la postsináptica, y como el cloro es negativo, entonces la neurona postsináptica se hiperpolariza, o sea, queda con su carga interna más negativa que lo normal. Por lo tanto, aunque la estimulemos, no va a reaccionar porque está en un estado, ¿cierto?, hiperpolarizado. Esa es una opción. O la otra opción, que no encontré ninguna imagen de eso, por eso no la pude colocar tampoco, es que se le abran los canales de potasio y que la postsináptica pierda, entre comillas pierda, se le salga el potasio. Y recuerden que el potasio, como es positivo, si se sale de la neurona, adentro va a quedar muy negativa otra vez. Entonces se hiperpolariza. Está muy negativa, no se puede activar. Y de esa manera la sinapsis sería inhibitoria, o sea, la neurona postsináptica no transmite potencial, no transmite impulso nervioso. Más preguntas acá. Profe, Dígame. en ese caso ocurre como no ocurre lo que ocurre con la enzima, ¿cierto? Porque la enzima ocurre una cierta competencia entre el inhibitorio y el... Claro, no es lo mismo. No, acá va a depender del neurotransmisor que se libere. Por ejemplo, dejé pensar en la idea. A veces, bueno, no sé si lo han escuchado o no, un neurotransmisor muy importante y una sustancia importante para nuestro cerebro, nuestro cuerpo, es la dopamina, que es un neurotransmisor que causa sensaciones de placer, de bienestar, ayuda a la concentración, a la memoria y muchos procesos. Y tiene que liberarse de manera adecuada, o sea, ciertas cantidades durante el día, no todo el tiempo, a menos que fuera por efecto de una droga. Entonces, para que no se esté liberando todo el tiempo la dopamina, y la única forma que se libere es que esté ocurriendo siempre una sinapsis excitatoria,
Cuando se libera el GABA, que es un neurotransmisor inhibitorio, el GABA al unirse y hacer que la neurona postsináptica se hiperpolarice, esta neurona postsináptica no va a poder liberar dopamina, si que fuera una neurona dopaminérgica, no va a poder liberarla. Por lo tanto, se va a regular la cantidad de dopamina y después cuando se requiera, se excita, cuando no se requiera, se inhiba. Entonces, si se requiere, por ejemplo, glutamato, que activa, y si no se requiere, GABA, que inhibe. Entonces, de esa manera van trabajando las neuronas. Y así se mantienen las cantidades correctas, adecuadas para el funcionamiento normal. Pero las drogas cambian todo esto. Las drogas pueden hacer que se genere dopamina eternamente en un momento y que se libere más, y ahí después la persona tiene un efecto muy placentero y de bienestar. Entonces, Profe, dígame. una consecuencia indirecta de la sinapsis inhibitoria es que se ocupe ATP en la célula. ¿Sí qué? Que se ocupe ATP en la célula. ¿ATP? Sí, porque si sale el potasio, después hay que volver a la normalidad. Ah, claro, pero es que si entra el sodio en la excitatoria, también se va a ocupar ATP. Entonces, en todo lo que sea impulso nervioso y sinapsis, siempre se va a estar ocupando ATP, siempre. Es un proceso siempre activo, completamente activo. Por eso la neurona tiene tantas mitocondrias. Entonces, pero sí, está bien, lo que usted dice está bien. ¿Es activo como al final? Siempre, desde que empieza el impulso nervioso es activo, porque recuerde que entra el sodio, sale el potasio, después la bomba lo cambia, entonces siempre va a ser activo, sí. Ok. Claro, siempre es un proceso activo, claro. Y para que el aparato de Golgi genere las vesículas, libere neurotransmisor, todo, igual siempre ATP, no sea un proceso siempre activo. Sí. Entonces ahí tendríamos características de la sinapsis inhibitoria. ¿Alguna pregunta más para pasar a lo siguiente? Iba a preguntar, Dígame. en relación a la Hoy creo que no sé, me pegué yo. ¿Cómo? No, Ya. no, no, Vicente, no sé te silenciarme. silenciaste. Ya. Sí. En relación a la dopamina, cuando se libera mucho, ¿se termina generando una resistencia o algo así? En cierto modo, porque el cuerpo requiere como más cantidades para sentirse mucho mejor. Entonces, por eso la gente que consume droga requiere a veces más cantidad cuando es la dependencia, la tolerancia y todo eso. Sí. Entonces, Sí, es se que va me haciendo acuerdo resistente. de eso que habíamos pasado. Entonces, ahí está cómo es la relación, ¿o no? Sí, de todas maneras, esa es la idea. Sí. Ya, entonces, eso sería respecto a la sinapsis. Entonces, teniendo claro que una puede ser excitatoria o inhibitoria, es la forma en que funciona el sistema nervioso. A veces excitando a unas neuronas, otras veces inhibiendo a otras, o en algún momento excita a esta y inhibe a la otra para que todo funcione correctamente. Entonces, aquí tenemos un gráfico, me faltó decir, fíjense, si apareciera la curva hacia abajo, o sea, más negativo, quiere decir que se está hiperpolarizando, o sea, sinapsis inhibitoria. Voy a ver el chat. No me aparece nada. Pero creo que dije lo de la sinapsis inhibitoria cuando se ocupa el GABA, por ejemplo, para que no se libere dopamina. Creo que esa es la pregunta, ¿no? Cuando, si no queremos que se libere tanta dopamina, se libera el GABA y es una sinapsis inhibitoria, entonces la neurona postsináptica no libera dopamina, o se libera mucho menos, dependiendo de cuántas neuronas sean, entonces así se regula la cantidad. Ahí sería un ejemplo de sinapsis inhibitoria. Ah, ya, perfecto, entiendo. Luego, un ejemplo, lo agregué porque he visto que en algunos ensayos aparece, pero esto es lo mismo que hemos estado hablando recién de sinapsis química, es tal cual lo mismo. La única diferencia es que acá, en vez de ser neurona-neurona, es neurona-músculo. Entonces aquí tenemos, fíjense, una neurona y tenemos un músculo. Recuerden que los dos tipos de células que son excitables, o sea, que pueden responder a estímulos y generar ciertas descargas eléctricas, son las nerviosas, neuronas, y las células musculares. Entonces, aquí tenemos la unión neuromuscular, neurona con músculo. Y es básicamente una sinapsis química, eso es. Lo que sí les podría dar como dato, para que lo recuerden, aquí lo que tiene de característico es que el neurotransmisor excitatorio, en este ejemplo, es la acetilcolina. Por si les llegara a aparecer ese nombre, y he visto en ensayos que aparece la acetilcolina. Entonces, un ejemplo de sinapsis química que no involucra solamente neuronas, sino que involucra neuronas y células musculares, es la unión neuromuscular.
Y en este tipo de unión, el neurotransmisor específico es la acetilcolina, que cumple una actividad excitatoria para que el músculo se excite y ocurra la contracción muscular. Si se dan cuenta, aquí la imagen es lo mismo que mostré recién, el impulso nervioso, los canales de calcio, aquí aparece con un poquito más de detalle, así que después igual lo pueden revisar. Y aquí lo que tiene de característico es que se está liberando la acetilcolina hacia la célula muscular que estaría acá. Entonces, eso es un ejemplo, la unión neuromuscular. ¿Sí? Y por último, ¿alcanzamos? ¿Quedan 10 minutos? Sí. Drogas, que como les decía es lo mismo de sinapsis química, es el mismo tema, solo que acá lo que hay que enfocarse es el efecto que tiene esa droga sobre la sinapsis, y siempre básicamente va a ser que se libere dopamina, o que no se libere dopamina, siempre va a ser como el mismo efecto, o noradrenalina, que también es otro neurotransmisor que se ve afectado. Como definición, tenemos que droga se considera cualquier tipo de sustancia que afecte el sistema nervioso central. Eso es como la principal característica. Sistema nervioso central, sobre todo actividad cerebral. Entonces, cualquier sustancia que haga que haya mayor actividad, que haya menor actividad, que haya un cambio de actividad nerviosa, se considera droga. Esa es la definición de una droga. Claramente, la droga también puede tener efectos en otros órganos no nerviosos, pero eso son consecuencias. Lo principal es que la droga afecta al sistema nervioso. Entonces, puede provocar alteraciones físicas, o también, junto con la física psicológica, la persona puede ser dependiente de la droga, o sea, la necesita para sentirse bien, o bien puede ser tolerante, cada vez mayor cantidad para sentir un efecto necesario. Entonces, esas características tienen las drogas. Y pasa desde drogas legales, como el café, la nicotina, o hasta drogas ilegales, claramente. Sobre todo las ilegales generan más dependencia que las legales. Pero sí, el café genera mucha dependencia. Yo con esto de la pandemia y cuarentena no tomaba café, tomaba té o agua de hierbas, y ahora tomo café y realmente es una dependencia. Así como si me tomo un café en la mañana completamente cargado, así como siento que si no siento como que me da calor o que el corazón late más rápido, siento que no estoy bien y está mal depender del café. Entonces, es un ejemplo de droga, lo digo de mi experiencia personal. Bueno, aquí en imagen, donde aparece un cerebro saludable, cuánta dopamina se libera, todo bien, y aquí un cerebro adicto, como pueden ver, las cantidades son distintas y claramente eso ya es un problema. Pero sí se puede revertir, pero no vamos a ahondar en eso. 3 tipos de drogas, dependiendo del efecto, solamente nos vamos a enfocar en las 2 primeras, porque en el temario no aparecen preguntas sobre alucinógenas, sobre todo aparecen sobre estimulantes y las depresoras. Estimulante, todo lo que cause que el sistema nervioso se active, o sea, que funcione más rápido, que haya más impulsos nerviosos, que se liberen más neurotransmisores, eso va a ser siempre estimulante. Acá aparecen otras características para que después las revisen, pero estamos hablando sobre todo sistema nervioso. Una droga depresora es todo lo contrario, disminuye la actividad del sistema nervioso, se vuelve más lento, entonces se liberan o menos neurotransmisores, o se liberan otros tipos de neurotransmisores, por lo tanto, la persona siempre va a tener una sensación final de sueño, de cansancio, de pérdida de la percepción, entre otros. En cambio, las alucinógenas pueden hacer ambas cosas, estimular el sistema nervioso o disminuir la actividad, pero además también la percepción de la realidad se distorsiona. Entonces, no sé, puede ser que los mismos sentidos, algunos describen que el ver, no sé, un sabor, por ejemplo, he escuchado a veces, o tocar un olor, entonces se cambian las percepciones. Entonces, eso es alucinógeno. Cambia la percepción de la realidad completamente en todos los sentidos. En cambio, estimulante activa el sistema nervioso y la depresora disminuye o inhibe el sistema nervioso. Esa es la idea general. A continuación, primero drogas que son de tipo... aquí aparece un ejemplo, eso no lo voy a saltar ahora porque si no, no vamos a alcanzar a ver los ejemplos, pero básicamente aparece que las drogas siempre afectan la sinapsis química. Esa es la principal característica. Solamente a la sinapsis química, porque claro, como tiene neurotransmisores, está la oportunidad de hacer que no se liberen, que se liberen más, entre otros. Entonces, eso básicamente es lo que dice.
comenzamos con drogas depresoras, primero, el alcohol, o alcohol etílico, o etanol. Aquí aparece un ejemplo, una figura donde sale la sinapsis, esta es la sinapsis. Yo les decía que el glutamato es un neurotransmisor excitador, activador. Cada vez que se libera y llega a la neurona postsináptica, el mensaje va a ser que se excite, que se active y que tenga o produzca impulso nervioso. Esa es la idea del glutamato, un neurotransmisor activador. Pero cuando está el alcohol etílico, ¿cierto? Aquí en la sinapsis, fíjense el alcohol con color verde, el alcohol se une a los receptores de glutamato, se une. Entonces, al unirse, el glutamato no tiene chance, ¿cierto?, de unirse, por lo tanto, esta neurona no se va a poder activar, porque el mensaje de glutamato de activarse no va a llegar, entonces se pierde el estímulo de excitación y la neurona va a estar sin impulso nervioso. Por lo tanto, hay una inhibición. O sea, aquí aparece una descripción de características, mecanismos, efectos. Entonces, el efecto principal siempre va a ser todo disminución, ya sea disminución en la toma de decisiones, control de los impulsos de la persona, de la memoria, de los movimientos voluntarios, todo se va a ver disminuido porque el neurotransmisor excitador no se está liberando, o sea, se está liberando, pero no se está uniendo a sus receptores. Entonces, esa es la... Profe, dígame. ¿ocurre algo parecido con las enfermedades tal como el tétano? ¿Cómo cuál? ¿Como el tétano? Sí, una cosa así, porque, pero es que en el tétano lo que pasa es que claro, en realidad sí es parecido, porque en el tétano lo que pasa es que la sustancia hace que los músculos que se tienen que contraer se relajen y los que se tienen que relajar se contraigan, y claramente ahí, claro, ahí afecta, hay un problema de la señalización. O sea, podría ser una cosa así. Luego, otra droga que también es depresora principalmente, pero que tiene otros efectos, es el tetrahidrocannabinol, que se abrevia THC, que es proviene de la marihuana, claramente. Fíjense acá, tenemos, esta es la descripción. Acá tenemos la sinapsis sin THC. Entonces, cuando no está esta sustancia, tenemos que se libera GABA, que es inhibidor, y cuando se libera GABA, aquí está la dopamina no sale. Entonces, ahí se inhibió la liberación de dopamina. En cambio, cuando hay THC, el THC se une a este receptor que está en la presináptica y no se libera GABA, no sale este neurotransmisor, por lo tanto, la dopamina tiene el camino libre para liberarse todo el tiempo. Entonces, ese es el funcionamiento del THC. Impide que se libere el GABA, y al no liberarse el GABA, la dopamina se libera descontroladamente porque nadie le está impidiendo que salga. Entonces, por eso causa bienestar en las personas, causa sensaciones placenteras, pero como es depresora, principalmente disminuye la cognición, la memoria y altera el control de las funciones motoras. Claramente les decía que en este caso de este tipo de droga, dependiendo la cantidad, puede tener otros efectos. O sea, si se consume una cantidad muy elevada, va a tener efecto alucinógeno, pero cuando se consume de manera, suponiendo que es moderada, su efecto es de tipo depresor. Entonces esa es la idea. ¿Sí? Dígame. Una duda, ¿la marihuana es depresora o que altera la percepción? Eso es lo que decía, se considera principalmente depresora cuando se consume en una cantidad, entre comillas, moderada, por decirlo así, va a llevar siempre a disminución de las actividades, todo más lento, relajación, etc. Pero si se consume en cantidad muy elevada, ahí va a tener un efecto alucinógeno, ahí va a ser de percepción. Entonces todo depende de la cantidad, claro. Pero por definición, sí, de nada, por definición principal es depresora. Luego, ahora las drogas que son estimulantes, como la cocaína, todas aparecen en el temario, así que no crean que agregué como cosas de más. La cocaína, estimulante porque lo que hace ella, fíjense, aquí está la cocaína con rojo, ella lo que hace también actúa frente a la dopamina. Entonces, la cocaína se une a estas proteínas que están aquí y hace que una vez que se liberó la dopamina, no pueda volver al lugar de origen, o sea, que se recapte. Entonces, la dopamina, como no puede volver, fíjense aquí, la cocaína tapó la proteína, que esto es lo que estaría pasando, que está volviendo,
pero aquí tapó la cocaína la proteína, por lo tanto la dopamina se queda, y al quedarse en el espacio sináptico sigue haciendo efecto en la neurona postsináptica. Entonces, por eso es activadora, porque la persona va a sentir que está más lúcida, se siente bien, sensación de placer, eufóricas también, se sienten con más energía, y todas las funciones motoras, musculoesqueléticos, van a estar más activas. Claro, porque la dopamina también tiene esos efectos, y como se está manteniendo aquí, va a dar esa sensación, y más que sensación, está ocurriendo eso. Sí, sí pasa eso, que estén más activos, eufóricos y todas esas características. Entonces, eso hace la cocaína, que es estimulante. Digan. Una consulta, ¿Sí? ¿no interferirá que al mezclar el THC con la cocaína? ¿O qué ocurrirá ahí? Yo creo que ahí ocurre una locura. Mezclar drogas siempre puede llevar a un colapso, a muerte o una intoxicación así grave. Sí, de hecho que sí. De hecho, tenía una vecina antiguamente donde vivía, cuando vivía en Concepción, que una vez, así como mal, peleó así como con su esposo y decidió como tomar una dosis, no sé si es cocaína con marihuana o algo así, pero era una droga depresora y una droga estimulante, se la tomó en gran cantidad, y no duró 5 minutos y le dio un paro cardíaco y murió. De hecho, no alcanzó ni siquiera a pedir ayuda, porque fue tan fuerte el efecto que fue muerte inmediata. Entonces, por esa experiencia yo sé que sí podría pasar eso. Puede ocurrir la muerte. Claro que fue una cantidad exagerada, ¿verdad? Sí, muy exagerada. Entonces, sí. Otra estimulante... Profe, me surgió una duda técnica. Dígame, ya, técnica. Eh, si la marihuana es depresora, ¿Ya? entonces, pero la dopamina no es estimulante. Es que la dopamina tiene muchas actividades, y dentro de a veces puede ser generar sensación de bienestar, ¿cierto? Dije, lo más principal, de mayor actividad, pero también de relajación, estar tranquilo. Entonces, tiene muchas funciones. La dopamina tiene una cantidad de funciones innombrables, son muchísimas. Entonces, todo va a depender del tipo de neurona, y por eso, como se está liberando a una cierta sinapsis, va a dar un efecto determinado. O sea, no es como que sea... que puedan darse las dos acciones. O sea, en este caso, como esta neurona recibe la dopamina, va a tener un efecto de tal cosa y eso causa relajación. O en otra causa excitación, o en otra causa otra cosa. Entonces, esa es como la idea. Todo depende en qué tipo de sinapsis vaya ocurriendo. Okay. Sí. Ya. Luego, anfetaminas, ya estamos terminando. Perdón que sea tan largo esto. También son estimulantes que sale todas las características para que después las revisen, pero fíjense, al igual que la cocaína, fíjense aquí, está tapando las proteínas de recaptación. Entonces la dopamina no puede volver, no puede ser recaptada, pero además la anfetamina es más, como, entre comillas, como más patuda, entra a la neurona presináptica, aquí entró, y se une a las vesículas, y así como lo que hacía el calcio, que se liberara el neurotransmisor, la anfetamina hace que el neurotransmisor también se libere en mayor cantidad. Entonces, doble efecto, que se libere más dopamina y que no se recapte la dopamina. Por lo tanto, hay más dopamina en la sinapsis y la persona tiene sensación de bienestar. Más lúcida, más energía, no tienen hambre a veces también cuando se consume anfetamina. La concentración es mucho mayor, entonces eso. Pero claramente está llevando a un daño, a un daño neurológico. Lo mismo con las metanfetaminas, solo que las metanfetaminas son mucho más plus, por decirlo así. Es un efecto el triple o 4 veces mayor que la anfetamina. Llega mucho más al cerebro, casi un 50% más que la anfetamina. La metanfetamina, entonces es mucho mayor el daño y la activación que causa, por si alguien lo preguntaba. ¿Cómo causan daño? El daño es porque cuando se libera el neurotransmisor, que no están las cantidades suficientes, finalmente va cambiando la homeostasis, y eso finalmente lleva a la muerte de la célula, o la destrucción de las conexiones neuronales. Eso va a llevar. Oh, Sí. okay. Luego, nicotina, ya estamos terminando, también es estimulante, y básicamente también actúa que se libere más dopamina, pero además, como la nicotina generalmente se consume en los cigarrillos, que tienen más sustancias, hay una sustancia en el cigarrillo que se llama MAO, que es una enzima, se llama IMAO, una I antes, y ese IMAO bloquea a la MAO, que es la enzima que destruye o ayuda a la recapturación de la dopamina. Entonces, se mantiene por más tiempo la dopamina, y por eso la persona está más alerta, siente que está más atenta después de fumar un cigarrillo. Entonces,
Eso sería la nicotina, que también es estimulante. Y por último, y aquí ya terminamos, la cafeína, ¿está? La cafeína también es una droga estimulante, una droga, un drogadicto al tomar café, terrible. Es una droga estimulante porque tiene varios efectos, y el efecto principal es que impide, la cafeína se une con unos receptores que están aquí, que son de la adenosina. La adenosina hace que no se libere dopamina. Entonces, como la cafeína se une a esos receptores, la adenosina llega aquí, fíjense acá, no puede unirse. Aquí está la cafeína unida. Entonces, como no se puede unir, la dopamina tiene chip libre, sale. Y además, la cafeína activa otros sistemas que tienen que ver con el sistema de lucha y huida, cuando hablábamos al principio, cuando hablamos de homeostasis, lo cual activa el cortisol y la adrenalina, como si el cuerpo estuviera en peligro y tiene que estar listo para defenderse. Por eso la cafeína causa aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la actividad motora, también una sensación de calor, una sensación, se libera más glucosa a la sangre, entonces eso hace la cafeína. Entonces la persona está como una sensación de lucha y huida al cuerpo, en realidad, preparándose como para defenderse, aunque no hay ningún peligro, y por eso pasa. Por eso, sobre todo los que hacen mucho deporte, a veces recomiendan tomar café unos 20 minutos antes de hacer ejercicio, porque así sí o sí van a ocupar fuentes de glucosa que está guardada en el hígado, porque la cafeína va a causar eso, y van a estar más activos, con más ánimo de hacer ejercicio, y claramente es verdad, eso pasa. Eso sería con respecto a las drogas, y aquí estaríamos terminando la revisión. Perdón, fue un poco intensa, pero si no voy a quedar entre medio las dos. Pero aquí lo que les recomiendo es que vean, ¿cierto?, los dibujitos, vean que todas son sinapsis químicas, tienen los mismos componentes de lo que hablábamos al principio cuando describimos la sinapsis, pero enfóquense principalmente en el mecanismo de acción y algunos efectos. Ya sabiendo que es depresora, estimulante, ya van a saber el principal efecto, pero el mecanismo de acción, si es que hace que la neurona no libere dopamina o que libere más dopamina, que se bloquea la recaptación, que se estimula más liberación, eso sería como el enfoque que podrían darle a cada una. Y creo que abarqué todas las drogas que aparecen en el temario, así que más que estas no creo que les aparezcan. O sea, lo otro podría ser el antidepresivo, pero que es estimulante, igual que la anfetamina. Dígame. ¿Puede volver un poquito al anterior para tomar una foto? ¿Allí? Sí, me da un minutito. Bueno, ¿alguna pregunta antes de que terminemos? ¿Algo que le haya quedado con dudas? ¿Es posible que se ocupe más neurotransmisor del que se genera? Por ejemplo, en un músculo esquelético, no sé, al hacer ejercicio, como está continuamente activándose. Claro, pues cuando el músculo esquelético, en el caso del ejercicio, se está ocupando más, se requiere más estimulación, entonces sí, se puede liberar más neurotransmisor, todo depende, pero eso es algo saludable porque la necesidad está haciendo que se produzca más. Entonces, aparato de Golgi, retículo rugoso, producen más y está todo bien, en una situación normal, sí, claramente. Sí. Entonces sí se pueden como producir lo suficiente para reemplazar el que se gasta. Claro, sí, sí, de hecho eso pasa, claro, sí.